Tigre, ¿qué le pasa? No debe haber un argentino que ignore o al que le pase desapercibido esto, ¿no? Un poco la vida de uno de nuestros ídolos. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Venía pensando que no me pregunte de Messi. No te voy a preguntar. Que no sé nada de fútbol. No importa, pero a ver... no, mentira, sé algo porque mi hijo es fanático de Boca, mi marido también, así que en casa es el diálogo permanente. Deben estar muy contentos. Están muy contentos. Fútbol, ¿no? Exactamente. Sí. Pero claro, me imagino que ellos están impactados. Así, deben estar impactados, todavía no hablé con ellos. ¿Son muy futboleros? En casa son ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos, un bebito de 1 año y 4 meses, claro. Uno de 12, que es súper futbolero, y mi marido que es muy futbolero también. Claro, ¿no? Porque imagínate, recién ingresabas, pero charlábamos con este periodista, este colega joven de La Vanguardia de Barcelona. Hasta hace un rato no tenían ningún dato de lo que iba a pasar, ¿no? Sí, lo que llama, como decías vos, esto trasciende el fútbol, digamos, y es como toda la sociedad argentina. Si vos empezás a mirar los portales de diario, que venía en el auto desde el ministerio para acá mirando todos los portales, y hay 5 o 6 noticias en cada uno de los principales portales hablando de este tema, supera cualquier otra situación. Nos moviliza, es uno de los grandes referentes no solo para los jóvenes y los chicos, sino para todos. Sí, también lo fue Diego Armando Maradona, pero ya tratando de aproximarme a lo simbólico y a lo educativo, y algo que en la educación se valora mucho y creo que se intenta construir, son los liderazgos positivos, ¿no? Totalmente. Y da la sensación, no tiene por qué, porque un jugador y los jugadores de fútbol muchas veces tienen grandes problemas con completar sus procesos educativos. Tuvo la gran ventaja de educarse futbolísticamente e integralmente en el Barcelona, que no es poco, y yo creo que tal vez le haya dado a él desde el punto de vista global, integral a Messi, una formación importante, con valores. Se lo nota un chico que nació en las periferias de Rosario, pero que adquirió con el tiempo algo que es muy difícil, que es la inteligencia emocional para dominar a dónde uno llega, ¿no? Pero esto que vos decís es importante porque es algo que venimos discutiendo mucho, que desde el Ministerio hemos intentado un montón de veces con clubes de fútbol profesionales, con la Asociación de Fútbol Argentino, y no hemos tenido mucho éxito, porque los futbolistas cuando llegan a este nivel de profesionalismo son referentes para los jóvenes. Exactamente. Y al ser referentes tienen una carga pública de mensaje, de ejemplo, que deberían también asumir, y que terminen ellos la secundaria. Es un excelente ejemplo para todos los jóvenes de nuestra Argentina, y nos cuesta mucho que los clubes lo acepten, que la Asociación de Fútbol Argentina lo acepte. Nuestro sueño era que sea una condición para jugar en primera tener el secundario terminado, por ejemplo. ¿Querés que te cuente algo? Es anti todo, es antipatiquísimo mi comentario. No, mira, esto no estaba previsto, por supuesto, pero me llevas a un territorio que en algo se conecta con lo que acabas de decir. Tengo a mi hijo, yo tengo 3 varones, el mayor, 18 años, hoy es jugador de las inferiores de Tigre, ¿no? Del Club Atlético Tigre. Hizo toda su secundaria, casi toda su secundaria, porque en el último año lo tuvimos que cambiar de colegio porque la exigencia de entrenamiento todo el día no le permitía seguir yendo a su colegio de doble turno, con enseñanza bilingüe, pero hizo casi toda, primaria y secundaria. Mirá, tuve muchas charlas con sus entrenadores, y al menos, y lo digo por Tigre, en este caso, pues sabés que me tocó conversar con entrenadores que monitoreaban a sus jugadores y les decían, ¿cómo estamos en la escuela? No venimos bien en la escuela, no se puede jugar, no te vamos a tener en cuenta. Es que hay algunos clubes que, Boca, River, San Lorenzo, lo están haciendo con los inferiores, pero no pasa lo mismo cuando empiezan ya a nivel profesional. A escalar. A nivel profesional tenemos la gran mayoría de nuestros jugadores de primera división y que están en la selección, que no han terminado los estudios secundarios. Es cierto. Y que a veces les hablan a los jóvenes diciendo es importante que terminen la escuela, pero ellos no dan el ejemplo. Totalmente. Bueno, Club Atlético River Plate tiene su propia escuela. Exactamente, creo que hay una... En Boca cuando están en Casa Amarilla también, tienen convenios con escuelas nuestras de la zona para que los chicos que están en la casa que vayan y terminen la escuela también, pero a medida que suben, y después el problema de esto es que el éxito empieza a estar desvinculado con necesariamente el esfuerzo de estudiar, A ver, porque estudiar el mérito, Soledad, el mérito.
digamos, estamos, además de que con la noticia de Messi, impactados por las historias personales de los atletas, atletas en Tokio, ¿no? La escuchaba hablando con Paulino, a la mamá, ayúdame, a la mamá de una de las gimnastas, a una de las leonas, pero la mamá de una de las leonas, ayer. De Sánchez. De la leona Sánchez, que la mamá la acompañó a España, acaba de ser madre muy recientemente, y lo que te cuenta cada padre, cada madre de un deportista que ha tenido que formarse y además esforzarse, y cómo le ha costado eso y el valor que tiene, porque los chicos a veces nos quedamos con las etiquetas, cuando nosotros de los medios de comunicación mostramos la historia, tiene un valor formidable. Bueno, Soledad, hablando de mérito, hablando de jóvenes, hablando de tratar de relacionar la actividad privada con la formación, ¿qué te pareció que un líder empresarial como el CEO de Toyota diga que no puede conseguir trabajadores con el secundario completo que puedan interpretar la lectura de un diario? Mira, es la realidad que tenemos que asumir, que nosotros venimos conversando, no es el primero. Nosotros tenemos diálogos constantes con empresarios que nos dicen que no consiguen perfiles profesionales para los puestos que buscan, y por otro lado tenemos un montón de jóvenes que no consiguen trabajo, y es algo que desde la política educativa, en lugar de tratar de desmentirlo, dando otras cifras, debiéramos hacernos cargo y asumir responsabilidades en esto y tratar de transformar esa realidad, dialogando con el sector privado y tratando de acercar el mundo de la educación al mundo del trabajo, sobre todo para la pospandemia, porque algo que tenemos que reconstruir es el mundo del trabajo. Después de esta destrucción enorme del empleo, tenemos que reconstruirlo, y se reconstruye desde la educación, capacitando para el mundo del trabajo. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 4 o 5 años, cuando nosotros planteamos el desafío de la secundaria del futuro en la ciudad, de transformar la escuela secundaria para acercarla al mundo, al siglo XXI, que significaba el mundo del trabajo y el mundo de la educación superior, y planteábamos las prácticas profesionalizantes, que eran las pasantías laborales. Totalmente, recuerdo el problema gremial. Escuelas tomadas, recuerdo el problema padres gremial. Movilizándose políticamente, partidos políticos interpelándonos, pidiendo mi renuncia, denuncias en la justicia. Digo, hoy no nos podemos agarrar las vestiduras cuando escuchamos al CEO de Toyota. Digo, ¿por qué es esto? Aparte, porque no es solamente él, ¿no? Digo, porque además decir esto, y lo dijo en el contexto de una charla general ahí en el Rotary. Hoy, a ver, tenemos la imagen de la nota de hoy de La Nación. Aquí está, ¿no? Efecto Toyota. Más empresas reconocen que les cuesta encontrar personal calificado para contratar. Esto es porque surgió... Pero te lo puede decir cualquier CEO, cualquier gerente de cualquier empresa. Ni hablar cuando vos hablas con empresas que estén vinculadas con el mundo del conocimiento, todas las que tienen que ver con el mundo digital, las empresas de tecnología, la cantidad de puestos de trabajo bien remunerados que se quedan sin trabajadores, porque nuestros jóvenes, incluso aquellos que terminan la secundaria y van a la universidad, eligen carreras que hoy ya no tienen salida laboral. Entonces, ahí yo insisto que nuestra posición desde la política educativa tiene que ser sentirnos interpelados y hacer políticas que transformen. Permitime, Soledad, repasar con Javi los datos, porque tenemos en una placa. ¿Cómo le va, doctor Weisburg? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Hola. Hoy estamos entre Messi y la educación, pero ya hablamos de la combinación de vacunas. Tenía algún comentario para agregar. Pero bueno, ya lo dale, decime qué te lo que estamos charlando. Porque el titular de Toyota, digamos, donde marca un extremo en donde no se consigue gente que pueda interpretar una noticia de una lectura mínima, también se asocia con que, digamos, con las mínimas, los mínimos elementos educativos y años de educación que cada vez los chicos hacen menos, es decir, la deserción escolar es muy alta. La pandemia generó una deserción aún más alta escolar, pero hace 3, 4 años atrás los chicos llegaban al ciclo básico común a primer año con dificultades de comprensión de texto. Comprensión de texto. Sí, claro. Y acá, como dice Soledad, como dice la ministra, tuvimos muchas veces la reacción de siempre. Critiquemos a la encuesta que nos puso últimos. Es mentira que nuestros jóvenes no comprendan texto. Es que no les hacen las preguntas adecuadas. Esto lo he discutido con ex ministro de Educación de la Nación. ¿Te acordás cuando eran las pruebas PISA no son el tipo de evaluación que merecería la Argentina?
Por Dios, No, incluso en este mismo caso que salieron a responder diciendo cuántos en realidad habían terminado la secundaria ese año, cuántos tenían convenios de formación profesional. Ahora, si el empresario te está diciendo no consigo perfiles, no están consiguiendo y no es el único. Cualquier empresario te va a decir lo mismo y por eso me parece que el desafío es que asumamos las transformaciones que aunque sean incómodas hay que hacer, como es la vinculación del mundo del trabajo con la escuela a través de las prácticas profesionalizantes. Javi, Sí. panorama, foto de hoy. A ver, dale. Bueno, para entender un poco cómo la crisis educativa está ya impactando en el mundo laboral. Lo dijo Daniel Funes de Rioja, que es titular de la UIA. El caso Toyota le está pasando a muchas empresas. Repasemos algunos datos del INDEC, Pablo, que te Ahí traje. está. A ver. Mirá, por ejemplo, el 17% de la población ocupada no terminó el secundario. Dato del INDEC. Apa. El 11,8% tiene secundario completo únicamente. El 11,8% del total de la masa laboral en la Argentina. Tenemos más datos. Perdón, estamos hablando del trabajo registrado. Trabajo registrado. El trabajo en blanco, que no Es es lo que se toda puede la medir. masa salarial. Si uno va al trabajo en negro, estas cifras que no están registradas en el Son mayores. son peores, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ahí encontrás todavía, ante más informalidad, más precariedad, menos formación, generalmente. Dale. Completamente. Bueno, seguimos repasando los datos. El 2,5% abandonó la primaria. El 0,3% no tiene ninguna clase de instrucción. Es decir, no fue al colegio. El 0,3%. Y en la provincia de Buenos Aires, mirá este dato, el 50% de los chicos no termina el secundario. Ay, Dios. El Personal calificado significa Personal calificado significa que tenga las herramientas mínimas para calificar para puesto de la trabajo. tarea que se le está exigiendo. Eso es personal. que no incluye, digamos, la educación superior previa. necesariamente. No, claro, no. Perfecto, la experiencia. Es tal cual. Soledad, voy a hacerte dos preguntas. No hay preguntas malas o buenas, hay respuestas a veces inconvenientes. Hoy están apostando, hoy no, desde hace un buen tiempo de este año están apostando a la educación aún contra viento y marea y con grandes problemas políticos planteados que conocemos todos, el enfrentamiento nación-ciudad. Ahora, el año pasado fue un año de aprendizaje, porque el año pasado cerramos las escuelas. Te lo voy a preguntar ahora y quiero que me contestes ahora, y después te voy a dejar una pregunta para después. ¿Hacen un mea culpa por haber cerrado las escuelas? De alguna manera, los padres, de vuelta a todos, nos dijeron, oigan, acá hay una demanda muy importante. Yo creo que en el momento que cerramos las escuelas de manera presencial era lo que podíamos hacer con la información que teníamos. Pero el mea culpa fuerte que hago es que creo que tardamos demasiado tiempo en volver a discutir sobre la apertura. Qué bueno Creo que eso. podríamos haberlo hecho antes. Qué bueno. En el momento que cerramos era lo que sabíamos, lo que había en ese momento, e incluso las familias presionaban mucho también para que se cerraran. Pero fue una decisión de la política y me hago cargo. Ahora, creo que luego tardamos demasiado tiempo en entender el concepto de bienestar integral de los chicos y del rol de la escuela para la salud mental, para los aprendizajes, para la equidad. Parece que tardamos mucho. Ese es la principal, Bueno, el principal aprendizaje. Te agradezco que alguien en la función pública tenga la capacidad y la empatía para admitir, digamos, a dónde estuvo un error, ya en la Argentina es un hallazgo. ¿Qué valor le otorgás a los colectivos de padres como sujeto político? Sujeto político no planificado, No, como total, espontáneo. como sujeto político participante del debate público. Mira, justo hoy tuvimos una reunión, una más, pues yo vengo teniendo reuniones con las familias organizadas en distintas instancias, pues están padres organizados, mamás del chat, hay distintos grupos de familias que espontáneamente se fueron reuniendo y nosotros nos reunimos con todos ellos a lo largo de todo el año pasado y y la verdad que yo lo reconozco siempre. Primero que no hubiésemos logrado políticamente la apertura de las escuelas sin la presión de las familias. Mirá. Yo tenía la voluntad, el jefe de gobierno tenía la voluntad, pero sin la presión de las familias no lo hubiésemos logrado.
Porque es movilizar un sistema que tenía miedo, lógico, los adultos, los docentes tenían miedo, los gremios presionaban fuerte, la política estaba fuerte. Yo lo traduzco. El gobierno nacional no hubiera tomado nota, los gremios no se hubieran sentido solos y como los únicos malos de la película, algo así. Exacto, es absolutamente. Entonces, sin esa presión no hubiésemos logrado el hito de la apertura de las aulas. Pero lo segundo es que para mí realmente es algo positivo que tenemos que lograr que se sostenga, porque mi miedo es, ya está, a partir del lunes todos los chicos de la secundaria están en las escuelas de forma integral en la ciudad, a partir del 17, si todo sigue bien, los de primaria y así sucesivamente. Que cuando estén adentro no se vayan. Yo lo que espero es que las familias no dejen de presionar y participar, porque para nosotros son algo positivo porque nos suma desde el control y desde la presión. Bien. Las transformaciones de fondo, las prácticas laborales, el cambio de los sistemas de enseñanza, la utilización, todo eso viene si hay además otro de afuera que te presiona para que pase, porque si no es el gobierno contra el gremio, la ministra contra los docentes, y en realidad es una sociedad que valora la educación, que presiona por las mejoras. Después de la tanda quiero preguntarte por las universidades, porque todos hablamos de la escuela primaria, de la secundaria, y los universitarios no han ido a clases. Ahora escuché esta mañana que en Pinamar le permitieron a la UADE retomar clase presencial. Te quiero preguntar por eso y te quiero preguntar, variante Delta mediante, cómo van monitoreando las aulas abiertas, la plena presencialidad, para tener la posibilidad de que se vuelva atrás. Ya lo contestamos. Pausa, ya venimos.